Luis Feldman, presidente del Centro de Combatientes de San Nicolás, presidente. Ya no, ¿Ya no? no. Ah, En mayo del año pasado, por cuestiones personales, entre esas el cuidado de mi padre, que es un hombre muy mayor, hicieron que bajara un poquito. Soy parte de la comisión directiva de la ok. institución, eh, pero bueno, después de 25 años de trabajo aquí en San Nicolás constante y todas esas cosas, era un momento Relajaste un poco. también de relajarme un poquito, sí. Bien. ¿Qué pasa? Primero, tenemos muchas preguntas para hacerte en realidad. ¿Qué pasa cuando escuchás, por ejemplo, la canción de Ciro o cualquier canción que haga referencia a ese La momento? cortaste justo, porque ya me estaba Sí, sí, arrancando a pero llorar. teníamos... Después cuesta arrancar. Este, no, es lo que te decía, es ver gente más joven que nosotros que transmita desde ese lugar, desde el tuyo en el micrófono o de ellos plasmando en letra el sentimiento que tenemos nosotros, y más con los años que te llevábamos encima, es muy movilizante, muy, muy movilizante. ¿Quién eras antes del llamado? Yo tuve una historia bastante rara porque yo ingresé a los 15 años a la Marina. Eh, Mal digo lo que voy a decir y no es un ejemplo, pero no quería estudiar más, mi viejo no me dejaba no estudiar y yo me hice echar de la secundaria, segundo año, antes de terminar. Entonces, la exigencia de la época, mi viejo me dijo, ¿trabajás o estudiás? Estudiar no quería y trabajar, ¿qué iba a hacer si tenía 15 años? No sabía Claro, nada, nada. nada, nada. Mi vieja hacía todo lo que hacía desde la casa, yo podía hacer un mandado, después Claro. olvídate. Entonces me encontré con esa situación digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a buscar? Digo, bueno, voy a ser heladero. Y casi me mata el viejo, ¿no? Y de la noche a Pará, la ¿y tu viejo qué mañana, hacía? mi viejo trabajaba en Ford. Ok. Mi papá trabajaba en Ford, mi vieja ama de casa, somos 5 hermanos, yo soy el mayor. Así que ya era un mal ejemplo. Partimos de la base, ya era mal La ejemplo. oveja negra. Ya era mal ejemplo de mis hermanos. Em, Te decía, y de la noche a la mañana me encontré vestido de saco y corbata sin saber por qué y acompañaron a todos los chicos que iban a la escuela, a la secundaria, a las chicas y los varones que íbamos juntos, y yo tomando otro rumbo. Yo soy de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, Ujú. odio Capital Federal y casi no la conozco. Imagínate en esos años que no tenía No, mucho menos de lo que es ahora. nada. Entonces aparecí cerca del Congreso sin saber cómo y de la nada me apareció una ventana pintada de negro como el fondo de esa pared, con un gran escudo, un ancla dorada que me llamó mucho la atención y terminé adentro. Busqué los documentos que había ahí para rendir examen. Llego a mi casa, me voy a poner a estudiar para rendir y mi papá, que yo hasta el momento no sabía mucho de su historia, había estado en la Marina y me dijo, no, no te vas a meter ni en pedo. Y yo, renegado como siempre, dije, me voy a meter. Contra la corriente Me voy fuiste. a meter. Así que bueno, tenía que rendir un examen porque como tenía que entrar a los 16, tenía 15, rendí el examen, me llevaba una sola materia en una escuela técnica en segundo año, así que el examen era para gente que había terminado la primaria. Claro, sí, sí. Así que imagínate que Accesible, digamos. Lo fue pasaste. recontra Claro. accesible. Así ingresé en febrero del 77 en la Escuela de Mecánica de la Armada, un año de preparación. Sabía que no iba a ser una carrera militar porque no me encuadraba yo mucho dentro de eso, pero tuve la oportunidad de capacitarme y de cobrar un sueldo. Entonces, imagínate, con 15 para 16 ya tenía Claro. un sueldo, ya tenía las cosas, ya se me había modificado bastante, ya no dependía de la moneda que me podría dar mi viejo, que en ese momento con cuatro hijos Era y difícil. el embarazo de mi vieja, del quinto, era bastante Y complicado. sí, obvio. La construcción de la casa, el mantenimiento de los pibes, la escuela, todas esas cosas, Todo. bueno, como hoy, Sí, sí, prácticamente sí. como hoy. Pero ahí encontraste un rumbo y dijiste, Y me ahí ya digo, encamino bueno, acá, ya ya tenía un estoy. sueldito, me Claro. quedo acá, digo, bueno, todo. Un año de curso y como marinero juré la bandera y me voy a Puerto Belgrano. Este, bueno, por mi conducta me pierdo un viaje en la Fragata Libertad en ese primer año, pero el suboficial a cargo me manda un pase que yo no podía creer después y tuve la suerte de ir 2 años seguido a la Antártida. Uy, qué bueno. Entonces, me empecé a capacitar mucho sabiendo que en un tiempo inmediato me iba a ir de baja. La baja mía estaba firmada para el 31 de diciembre de 1982.
En el medio de esto pasa el preconflicto con Chile, 78, Sí. después me pasa, bueno, después me casé, en el 80 me caso, con 18 años, ya era papá de una criatura, y me agarra el 82 en este destino y en esta situación en donde no es que no podíamos elegir, sino que en el caso particular estábamos haciendo una carrera y bueno, nos había tocado lo que mucha gente se había preparado. Una cosa es lo que uno siente o se les comunica afuera, ¿no? Pero a nosotros que estábamos dentro de una institución militar, obviamente el punto fundamental es la soberanía y en este caso Sí. se habla de Malvinas. Entonces, muchísima gente había ingresado como yo y se había retirado después de 40 años de servicio y no había tenido la suerte esa que me había tocado a mí. Suerte que nosotros nos enteramos recién el día 1 de abril, por eso la vigilia, ¿no? Claro. Así que Y, fue así una historia media. ¿Y qué sensaciones tuyas y, por ejemplo, acordarte de alguna charla, algún recuerdo que tengas, por ejemplo, con tu familia en ese preciso momento? No, nosotros habíamos estado mitad de enero y febrero en Ushuaia, la unidad, el destructor Piedrabuena con el barco que yo fui. Habíamos estado en Ushuaia haciendo control de costa, esto que hacen hoy los 4 barcos nuevos que compró Sí. la Armada. Siempre el mismo tema, las 200 millas, la incursión de los pesqueros en la depredación itícola. Volvíamos a Puerto Belgrano para hacer uso de la licencia y ya vimos, cuando llegamos a Puerto Belgrano, que era nuestra base natural, muchos movimientos extraños para nosotros, mucha gente de ejército, y como yo ya había tenido la suerte del hecho de haber pasado el 78, dije, chao, vamos con Chile. ¿Por qué? Porque vamos al sur de vuelta. Claro. O sea, la isla. No lo pensaste. Para muchos nada y para algunos que habíamos estado en Ushuaia en el 78 dijimos, se armó en el sur. Ujú. Armamento, víveres, ropa, pum, al sur. Y el 1 de la noche recién ahí nos enteramos. Entonces no tuve tiempo de De comunicación, de comunicación ni nada, porque como la gran mayoría, esto era un secreto ahí y no sabíamos cómo informar. Y a partir de ahí, bueno, las pocas veces que pudo haber comunicación, esas complicaciones y el hecho del desarrollo del conflicto en sí, pensar solamente en que la unidad fuera operativa, entonces muy pocas veces uno tuvo posibilidades de pensar en el momento de la familia y todas esas cuestiones. Igualmente es algo completamente distinto. ¿Lo ves vos? Digo, ustedes estaban preparados, o vos estabas preparado, Claro, sí, completamente sí. distinto a quien agarró. No, hasta los conscriptos que estaban con nosotros. Acá tenemos en la ciudad Sergio Domínguez, por ejemplo, era un soldado conscripto, estaba haciendo su servicio militar y estuvo conmigo en el barco. Ujú. Entonces, Marina particularmente, que los conscriptos que estaban embarcados, todos estábamos preparados. Yo tenía ya, en esos años ya tenía 5 cursos de bombero. Claro. Las fuerzas en particular tienen esto y Marina muy, muy especialmente, de desarrollar lo que nosotros llamamos zafarranchos, ¿viste? En algún momento, para que tengan una idea, por ejemplo, suena la alarma de los bomberos y vos te pusiste a escuchar que para vos siempre la misma. Pero el no. sonido. No es siempre Claro, la no es la misma. misma. Ujú. Para el incendio tienen una cosa, para un siniestro de vehículo Otra tiene completamente otra, distinta. porque eso hace a prepararse con los elementos necesarios. Porque Claro. si es un incendio y no llevas nada y eran 20 coches, Sí. no tenés con qué cortar los coches después. Entonces, las sirenas tienen un ruido que la gente que se especializa en eso, de acuerdo a esa situación, Sí, se prepara. actúa. Actúa, tal cual. A nosotros en el barco nos pasaba lo mismo. Teníamos zafarrancho de abandono, zafarrancho de combate. Entonces sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, cómo manejarnos dentro del barco. De hecho, esa preparación hizo que lo que está próximo a pasar ahora dentro de un mes, exactamente el 2 de mayo, con el hundimiento del Belgrano, en donde había 1093 tripulantes y se salvaron 770. Ujú. O sea, ¿por qué se salvaron? Por la preparación que teníamos nosotros, porque todos teníamos que correr, pero todos corríamos para el mismo lado. Ya sabían qué hacer. Sabíamos qué hacer. Estaban preparados. Nosotros estábamos preparados, relativamente. Ujú. Obviamente, las preparaciones siempre son muy particulares, ¿no? Porque condición de tiro, yo tenía 2 condiciones de tiro por año. Si bien en el barco con mi especialidad no estaba armado, yo sabía tirar.
Ahora, no es lo mismo estar en un polígono de tiro, prepararse con el fusil, prepararse con la pistola, prepararse Sí, con la ametralladora, en el campo. tirar 4 tiros, pegarle a una silueta, que se levante una bandera del otro lado, te diga, hiciste blanco, vos gritás viva la patria y se terminó. Ahora, cuando la bala viene para acá, Claro. Te condiciona de otra manera completamente distinta. no sé cuál es la preparación. Hubo muchos casos de miedo, no voy a decir cobardía, digo miedo, de oficiales, de suboficiales que en teoría estaban preparados, y hubo casos extraordinarios de acciones heroicas de soldados conscriptos que recién habían ingresado hacía 3 meses. Claro. Que eso es lo que tenemos que tomar nosotros en cuenta y darle valor, ¿no? Porque la preparación es relativa. Tal cual. ¿Viste? ¿Y qué te pasa hoy a tantos años? Y con esto que decía, bueno, yo comenzaba diciendo que en los últimos 10, 15, 20 años se ha tomado una mirada distinta, un valor distinto en cuanto al combatiente, al excombatiente, a los caídos, a la historia de Malvinas, pero desde otro lugar, no desde solamente el territorio, la tierra y la pertenencia, por supuesto que nos corresponde, pero sí como historia. Digo, hasta el general don José de San Martín en su momento reclamó que las islas sean argentinas, ¿no? Que pertenezcan al territorio nacional y que aquellos que estaban detenidos en ese momento bueno, eran de Carmen de Patagones, me parece, por los ingleses y los franceses, pertenezcan al ejército argentino. Digo, ¿qué te pasa hoy con esta reivindicación hacia ustedes? Bueno, nosotros particularmente hemos trabajado muchísimo contra la desmalvinización. Particularmente San Nicolás, nosotros el año pasado, para el 14 de abril, cumplimos 25 años como institución y armamos un museo que está creciendo, gracias a Dios, día a día. Para los 40 años ya habíamos visto un cambio. La tarea que teníamos nosotros, la misión que tenemos nosotros es de transmitir, vamos a todas las escuelas. Entonces empezar a trabajar con los más chicos. Hacer conciencia de los más chicos. Y eso fuimos viendo que fue creciendo en el tiempo. Para los 40 años metimos 1.700 pibes Claro. en todo el mes. Más las visitas que hicimos a todas las otras escuelas que quedaban lejos para venir. Yo me fui a un pueblito que está acá, ¿cómo es que se llama? A La Clemencia, que está en medio del campo, una escuelita, había 3 alumnos. Uno en jardín, una en primero y el hermanito en cuarto. O sea, la directora y una docente. Nada más que eso. Nada más. Y ahí hicieron un acto y ahí estaba. Entonces, para mí fue más gratificante que ir a la técnica como fui ayer, que había más de 400 pibes. Tal cual. ¿Viste? Porque, digo, la pucha, rindió todo esto que venimos haciendo. Y así fue creciendo, como decís vos, al punto de que, por ejemplo, el año pasado era octubre y estábamos haciendo proyectos educativos con los chicos para presentar para algún concurso para ir a Mar del Plata, o en los provinciales, que ya no es como en nuestra época ir a jugar al fútbol o al básquet o al vóley, sino presentar trabajos prácticos de historia y de historia argentina. ¿Entendés? Entonces, para nosotros es muy, muy, muy lindo ver eso, nos gratifica mucho. Distinta es la posición que tenemos o la visión que tenemos en cuanto al Estado Nacional, que sigue sin tener en cuenta que esta parte tiene que ser una cuestión de Estado, ¿no? Tal cual. Como muchas otras. Tal cual. O sea, que no importa el color político, la bandera política, sino es un lineamiento a seguir, y hoy lo estamos viendo que venimos cada vez perdiendo territorio. Cuando el presidente de la Nación, por ejemplo, dijo que uno de sus ídolos máximos era Margaret Thatcher, y nombraste recién el Belgrano, ¿qué se viene en sensaciones en el cuerpo cuando se escucha eso? Si te digo la verdad, no puedo, pero... Presentamos al equipo. Está Guille, José, está Mar y está Kuma, que forman parte de nuestro equipo, de nuestro staff. Y bueno, también tienen preguntas, por supuesto, en este día. Luis, siempre es un placer saludarte. Buen día ante todo. Tantos años ya haciendo entrevistas. Del 2018 me acuerdo la otra vez, la primera que te hice. Luis, bueno, el 14 de febrero del año pasado volviste a las Islas Malvinas. Después de tanto tiempo, quería conocer tus sensaciones de lo que fue ese viaje, cómo se gestó también y bueno, lo que significó estar en ese lugar. Como primera medida, como yo estuve en la Armada, les decía, yo la vi de lejos el día del operativo para el desembarco. Éramos apoyo logístico de los grupos comandos que bajaban y las vi bien de lejos.
Entonces, después de tantos años de trabajo, cumplí casi 25 en la institución acá, tengo otro tanto en provincia, porque yo vengo de Buenos Aires. Hoy por hoy todavía soy miembro de la comisión directiva de la Federación de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, muchísimo trabajo, pérdidas en el medio por esta vocación, si se puede llamar así, que me quitó tiempo de mi familia, me quitó un montón de cuestiones. Aún con el tema de la presentación de pasaporte y demás, el tiempo me estaba poniendo a mí en un apriete, ¿no? Me decía, necesitaba pisar ese suelo una vez para decir, bueno, por esto, todo esto. Las ganancias y las pérdidas, o sea, la emoción de ver a los chicos contentos, de que se pongan una remera de fin de curso con un mapa de Malvinas y no una bandera o colores, para mí, viste, me da satisfacción. Y por otro lado, las pérdidas de tiempo que no le dediqué a mi familia y todas estas cuestiones por esto que yo empecé a sentir de otra manera a partir del 82, ¿no? Porque yo en mi caso me he puesto mucho más patriota, si se puede decir, a partir de... Comenzaste una lucha, es tu lucha. Entonces, como dije en un principio acá en una de las primeras entrevistas, digo, en uno de los primeros actos dije, empezó la otra guerra. Tal cual. Y hoy cumplimos 43 años. Esta es la otra guerra, es mucho más larga. ¿Me entendés? Tal cual. En realidad vos sabés que escuché algo súper reflexivo y bueno. Digo, no hay rendición, hay cesa el fuego. Ahí cesa el fuego. Ahí cesa el fuego. Pero seguimos, no se rindió. Se sigue luchando. De hecho, hoy por hoy la base que está en Malvinas es consecuencia de eso. Más allá del lugar, de la logística, de todo lo que implica tener este asentamiento, los ingleses la vienen usando desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí se preparaba, se arreglaban las naves y persiguieron al Graf Spee para hundirlo en el Río de la Plata. O sea, tiene historia para los ingleses ese lugar, ¿no? Un paso natural entre océanos. Ya lo vimos hace un par de años cuando se bloqueó el canal de Panamá con un barco. Todo el tráfico marítimo pasa por ahí. Exacto. Entonces tiene una importancia mucho más allá de las pretensiones, ¿viste? Y decía... me convencí de poder presentar ese pasaporte con la idea de volver y tirarlo, porque no le iba a demostrar a nadie que ese único sello que tenía era justamente haber entrado a mi territorio presentando pasaporte. Era una locura. Me llevó 42 años, me llevó gracias a un amigo que fue soldado voluntario de Tigre. Yo soy de Don Torcuato, partido de Tigre. Él hace una obra de teatro con una directora que encuentra en 6 fotos emblemáticas de la época, tanto inglesas como argentinas, y busca 3 de Inglaterra, 3 de Argentina, y hace una obra de teatro. No me pregunten ahora el nombre porque no me lo voy a recordar, pero es una obra que se inicia en Londres con estos 6 actores, un Gurkha, 2 ingleses y 3 argentinos, 2 de Marina y 1 de Ejército. Y hacen toda una obra de teatro muy bien plantada y que él trabajara con los ingleses con el odio que él le tenía. Él estuvo internado en el hospital del Ejército tratado por drogadicción y por su estado de locura. Él, sabiendo que lo internaban y le iban a lavar la cabeza, se llevó tizas y pintó toda la pared con todo el lugar y los morteros. Él era apuntador de mortero. O sea, toda una historia fuerte para él, ¿no? Más teniendo en cuenta de que había sido voluntario. Digo, y si él pudo revertir esa situación y estar al lado de un Gurkha y de 2 ingleses, digo, yo tengo que poder. Así que bueno, empecé a consultar con compañeros que de hecho hay muchos centros de veteranos de guerra que algunos han logrado desde los municipios que se les paguen a tanta cantidad de gente por año un viaje. Hay un solo vuelo mensual desde Argentina, que es el que se aprovecha, que es de sábado a sábado, y está permitido ese vuelo acá, que para LAM, que viene de Chile, por el espacio aéreo. Claro. Ellos lo usan continuamente al espacio, entonces se les exigió dentro de todo que hubiera un vuelo, que antes había otro de Brasil, que era Brasil-Córdoba-Malvinas, y ese ya no está, desde la pandemia. Bueno, encontré que los compañeros de Tigre iban a ir, y me enganché con ellos, porque acá en San Nicolás ninguno de mis compañeros quiso ir.
Y tuve dos situaciones que me cambiaron totalmente la postura, porque otra era más, y quizás peor que contra los ingleses, contra los chilenos. Tal cual. Y cuando ellos ya habían sacado boleto un mes antes que yo, entonces estaban en base doble en uno de los hoteles principales que tiene el Malvinas House, que tiene sobre la avenida principal, ahí en Puerto Argentino, porque era todo base doble. Y yo voy solo, digo, yo no puedo pagar una base doble. Entonces entro por la página de viaje, encuentro una habitación, desayuno, cierro todo listo. Ya tenía arreglado, estaba a 4 cuadras de donde estaban los compañeros, así que... Estabas ahí. Un tiempo después me llaman por teléfono, yo leo Malvinas, me decía, ¿viste? Digo, Malvinas, me está llamando alguno de los amigos del partido Malvinas Argentina. Atiendo y me sonó rara la voz, chileno. Digo, a la mierda. Miro el teléfono otra vez y Malvinas, me estaba llamando de Malvinas, era el dueño de la casa donde yo había hospedado. Claro. Entonces me pregunta, dice, yo voy a hacer donde te vas a hospedar, en la habitación, y yo quiero saber qué desayunás, qué comés, como para... si quieres yo te voy a llevar, o sea, me empezó a cambiar la cabeza, digo, la puta madre, este chileno. Por otro lado, contento porque por lo menos hablaba mi idioma. Medio claro. por la huevonada, ¿viste? Pero hablaba mi idioma, le entendía. A los otros no le entiendo nada. Entonces digo, bueno, o ya la segunda, o sea, ya me había decidido a ir, presentado pasaporte y aceptar hablar con un chileno. Claro, ya era, ¿viste? Era un montón. Bueno, así programamos el viaje, llegamos, le había dicho fuimos con 2 hijos de amigos de Tigre, un varón y una nena, le digo a la piba, claro, le digo, cuando bajo en el aeropuerto, sin saber lo que me iba a encontrar, le digo, venía atrás mío, le digo, sacame una foto porque yo voy a pisar el suelo con el pie derecho y me voy a arrodillar inmediatamente y le voy a dar un beso a la tierra. Bueno. Cuando llego, para mi sorpresa, terrible ciudad armada, es una ciudad armada, alejada de lo que es Puerto Argentino, totalmente opuesto al donde estaba el aeropuerto en 1982, que quedó como un aeropuerto interno para hacer este viaje entre islas, con una tecnología y una cantidad de soldados impresionante. Impresionante, claro. Tienen la escuela, es como una gran base militar, es como si fuera Campo de Mayo trasladado a Malvinas. O sea, tienen la escuela, tienen la proveeduría, tienen salud, tienen todo ahí adentro. Ellos prácticamente no van a Puerto Argentino. Y miro todos los milicos de verde así, digo, si yo hago lo que dije me van a meter un boleo, porque ya sabía que tenía ciertas restricciones allí. Claro. Pará, ¿cómo cuáles? ¿Qué? Y no te podés poner nada argentino, de hecho tuve que comprarme una campera, porque acá no conseguía, porque era febrero. Claro. No conseguía camperas, y mis camperas, ustedes ven mi chaleco. Sí, están todas bordadas. Todas, las remeras mías están todas bordadas, entonces las gorras tienen todas las cosas de Malvinas, digo, y no puedo usar nada que tenga. De hecho casi no nos dejaban poner la imagen de la Virgen de Luján, la patrona del ejército y de la Argentina, en Malvinas por el manto celeste y blanco. O sea, fíjate hasta qué punto llegan los tipos. Entonces, comprarme una campera, comprarme una gorra de lana, bueno, esas son las restricciones. Digo, me van a meter un shot. Cuando hubo compañeros que hicieron alguna manifestación o algo en Malvinas, lo agarraron, los encierran en el hotel, le sacan el pasaporte, se lo devuelven el sábado y encima te hacen una cruz. Y no, claro, nunca más. Amén de eso, perjudicás futuros viajes, porque claro, los controles se van haciendo cada vez más estrictos. Y para mí, con la tecnología que hay hoy en día, ¿viste? Y más siendo medianamente tan público, que yo soy de postear y posteo, no sé mucho, pero me hacen la página y yo después bajo. Digo, estos tipos deben saber, viste que hoy hablamos de algo acá, qué lindo el mate, y mañana te aparecen 200 mates en propaganda. Bueno, esto es lo mismo. Digo, alguien debe estar viéndonos a nosotros y fue así. Digo, me voy a cuidar. Caminamos la pista, entro al lugar, la piba me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no, si hago eso. Lo que sí hice fue... Pie derecho. Y caminé. Llego allá, presentamos los papeles, nos firman, presentamos los papeles que habíamos llenado en el avión. Please. Voy, sí, para la valija. Listo. Cuando abro la valija, lo primero, el chaleco con... la tipa me empieza a hablar, yo no entiendo nada, chicos. Yo aprendí dog, red, window, que decía la vieja en inglés, y después, exit, y nada más. Y ok, porque lo ponemos todos los días. Después inglés, nada más. Y no puedo armar una oración.
Mirá que tuve una agencia de viajes en Puerto Iguazú durante 6 años y me aprendí un par de speech. Sí, sí, pero no. Y renegué con el primer inglés que vino y nunca más lo usé, ¿viste? Entonces digo, la tipa hablaba y daba vuelta así, las remeras todas así, todas con escudo. Así, 3 gorras de lana con el escudo, una gorra con visera con la Malvina, un poncho celeste y blanco, toda mi ropa. ¿Y sí? Tengo las medias, las tengo con las islas. Entonces digo, viste, era toda una... Se acerca una mujer, una morochita ahí, miro, veo que era una chilena, le consulto, me dice sí. Digo, decirle que hable hasta mañana si quiere, que yo... No entiendo. Como dijo la china, viste, no entiende. Y me agarra y me dice, no, dice que por favor tenga cuidado, que hay ciertos... Decirle que tardé 42 años en convencerme para venir, sé lo que no tengo que hacer. Pero decirle que yo de acá me voy a otro lado, y en ningún lado del mundo, ni siquiera en mi país, prohibimos el uso de la ropa privada de cada uno. Esa es mi ropa privada. Entonces, fíjate, le digo, estoy cumpliendo con el coso. Bueno, cerré la valija, me fui. Lo mismo me pasó a la vuelta. Venga, me sacaron el whisky que tenía en la petaca, me sacaron la tierra que tenía. La única cosa que pude traer la tenía en una bolsita que había juntado media calzoncillo de una semana y la había puesto adentro. Me había comprado unos ciplos ahí en Gallegos, los repartí con los compañeros, le digo, vamos a llevar las cosas así. Me compré un paquete de yerba específicamente y a la noche anterior abrí, desarmé el paquetito de yerba, vacié la mitad, puse el ciplo con tierra del cementerio y de unas partes de ahí, le puse la yerba, la cerré con cinta scotch, que me compré la cinta scotch, toda la puse en la valija, después tenía el equipo de todo, me vaciaron la yerba, o sea, perdí el paquete de yerba, me sacaron la tierra, me sacaron unas piedritas que tenía en la valija, me sacaron y no me sacaron, porque me miraron y no me lo sacaron, tenía una bolsita con hojas de coca que me habían quedado de un viaje que hice a Jujuy. Sí. ¿Viste? O sea, eso, me dieron vuelta el portatermo, me lo tiraron, me lo metieron adentro. Me sacaron todo. Quedaba la bolsita con la ropa sucia. Le digo, abrilo. Si te animas. Claro, tal cual. Abrilo. Y bueno, no se animaron a abrirlo. Y gracias a eso pude traerme el recuerdo, ¿no? Un poco de arena blanca, que es una arena, parece que estaba en el Caribe, pero estaba en Malvina, y un poquito de tierra. Y previendo esas cosas también, una de las banderas que llevé, la llevé al cementerio, tiene las islas en verde, tiene como un fusil y un casco, y dice 1982. Entonces, con agua de mi termo puse entre medio de las tumbas, y apoyé la bandera y marqué bien las manos con tierra, y esa es la que voy a enmarcar ahora porque es un poquito más chica que la pantalla para tener, digo, esa no me la pudieron sacar. Entonces toda la tierra que no pude traer la tengo ahí. Tal cual. Así que fue así, te hace sentir mal en tu propia casa. Pero también es como que me mojaron la oreja y estoy preparando para, si no es el año que viene, el otro voy a ir de vuelta. Otra vez. Sí. Así que cerré un poco esta cuestión. Yo le había mostrado hace 20 y pico de años atrás, me hice un solo tatuaje, que es lo que tengo, que es la isla, el ancla que identifica la fuerza mía, y había puesto volveré, sin saber por qué. Y nunca le encontré sentido de terminar el tatuaje hasta que volví el 14 de febrero. Así que ahí pude cerrar un poco. Y las sensaciones en tierra fue... volver a tener contacto con ellos. Me pasó algo muy, muy particular, que fue encontrar un pedazo de manta semienterrado, porque después les paso fotos. No sé si alguna vez te pasé a vos fotos. Sí, creo que sí. Municiones, las famosas zapatillas flecha, que quedan solamente las suelas, palas oxidadas, cocinas de campaña oxidadas. O sea, siguen ahí. Sigue todo ahí porque lo explotan comercialmente, ¿no? Turísticamente. Bajan de 3 a 4 barcos por día en Malvina, de turismo. Claro. Entonces, han cambiado el ingreso per cápita entre las patentes de pesca y esta bajar de cruceros diarios. El ingreso per cápita de cada uno de los isleños creció totalmente, claro. sí, exponencialmente. La cuestión es ese sentirte que te hacen decir, vos no perteneces. Voy a buscar a los compañeros al hotel, y no me entendían.
ni 5 de bola. Viene un gallego, se me arrima y el gallego le habla, y al gallego le contestaron. Que es español, pero español con la Z. Claro. Y yo, muy gaucho, ¿viste? Chau, listo, no te dan ni 5 de bola. Tenía que pagar los boletos del transporte del aeropuerto hasta el hotel, y tenía que ir a una oficina, y me dejaron parado ahí 15 minutos y... Pero no van a poder. Yo creo que no van a poder. Por más que quieran, no van a poder. Lamentablemente, como dije hace un rato, el gobierno no toma esta posición firme, ¿no? de que esto sea una cuestión de Estado, y en el vaivén de estas cuestiones se entregan cosas, ¿viste? Estamos... Yo estoy muy preocupado por el tema de la Antártida, futuro. O sea, para mí Malvinas pasó a ser una cuestión el punto de inflexión en cuanto al sentimiento de soberanía, ¿viste? Tal cual. Yo ayer le decía a los chicos, esto tenemos que conocerlo. Hoy somos un país bicontinental. Cuando vos le preguntás a los chicos cuál es el centro de la República Argentina, y están dudando entre La Pampa, Córdoba o Buenos Aires, ¿viste? Y digo, no, el centro de la República Argentina es Ushuaia. Entonces tenemos que empezar a ver el mapa completo, porque si no conocemos, da lo mismo. Pasa desapercibido. Bueno, o sea, cuando el terreno de al lado de tu casa no es tuyo, vos no le das bola. No, para nada. Entonces crece el pasto o entraron a robar y es no importa, no es tuyo. Ahora, si compras el terreno de al lado, ya te empieza a interesar. Entonces digo yo, empecemos a mirar y empecemos a enseñarle a los chicos, salgamos de esta imposición de enseñanza que tenemos, que es obsoleta en el mundo, que solamente sirve para que estemos como estamos callados. No digo en la cuestión interna política, que es una cuestión muy particular, sino que hablo de esto, ¿no? De las políticas de Estado referidas básicamente a lo que es la soberanía. Tal cual. Entregamos el río Paraná y los recursos que salen son nuestros. O sea, tal cual. Puede modificar la vida de muchos argentinos. Esto no es solamente que se llenen de los bolsillos 4 y que no quieran dragar 5 kilómetros y se pague todo Uruguay. Y tenemos 3.000 camiones en Ingeniero Guayde esperando que vayan los camiones que sacaron el cereal, que podían haberlo cargado en un barco y cobrado los impuestos nosotros acá en Rosario. Sí. O sea, hay un montón de cuestiones. Una discusión histórica. Claro, pero eso son cuestiones, esa es la parte política. ¿Y la soberanía? ¿Y la soberanía dónde pasa? O sea, ¿cuál es porque vos te vas, que Estados Unidos se sacan los ojos entre demócratas y de los republicanos, otros. Republicanos, pero después tienen una política de Estado tachable. Todos vamos por acá. Es así. De este punto a este punto. Estamos todos de acuerdo que es tal cual. De acuerdo. Sí, tal cual. ¿Me entendés? Entonces eso es lo que nos está faltando. 2 de abril, chicos. Luis, recién mencionabas algo con respecto a la deuda que tendría el Estado. ¿Y sentís que como sociedad tenemos una deuda con los excombatientes y para los combatientes? Seguimos combatiendo. Somos veteranos de guerra y somos combatientes de Malvinas. ¿Hay alguna deuda todavía social? De parte, mira, tiene la edad de mi segunda hija. Mi mujer estaba embarazada de 5 meses cuando me fui al Malvinas, mi segunda hija. De la parte de la sociedad, no. De parte de la sociedad lo vemos día a día y va creciendo. Del Estado, una cuestión económica relativamente solucionada, a medias, pero si hicimos medianamente bien las cosas, podemos decir que esa parte está cubierta. Ahora falta la parte moral, ¿no? La parte moral y la parte del cuidado de la persona en sí, ¿no? En cuanto a la salud, hablo. Hace 3 o 4 años sufrimos lo mismo que están sufriendo nuestros viejitos hoy, gaseado totalmente con la gana. Yo tengo EPOC y casi me dan vuelta como una media ahí en Capital Federal, porque fuimos a reclamar por salud, no fuimos a reclamar plata, fuimos a reclamar salud. O sea, vuelvo a lo mismo. Hay cuestiones muy particulares que tienen que ser tomadas como cuestiones de Estado, y en el caso nuestro particular del trato hacia el veterano de guerra, que todavía está vivo, no pasa tampoco. Entonces es uno más del montón. Hoy volvemos a tener el mismo problema que tuvimos con Macri. Después de muchísimos años, y no voy a hacer bandería política más allá de la sensación que tenga cada uno de ustedes respecto a mi partido, ¿no? O mi partidismo, digo. Para Néstor estuvimos casi 4 meses acampando en Plaza de Mayo. O sea, no nos fue fácil, Néstor no nos regaló nada. Nos costó 4 meses de estar en Buenos Aires con lluvia y rotando los compañeros de distintos puntos del país
para que la carpa estuviera continuamente activa. Pasó Massa y Rossi, nos vieron, nos pudieron atender, y gracias a ellos dos, nuestros dirigentes pudieron tener contacto con Néstor. Ahí se empezó a revertir la situación, nos reconoce una deuda que había tenido Menem con nosotros, que nos había robado la mitad de la pensión paupérrima, que por primera vez el reconocimiento se transforma en algo económico en el año 91, para el 50% de la gente, o sea, conscriptos y civiles. Tal cual. Quedábamos afuera los suboficiales y oficiales. En el año 98 recién pudimos lograr la modificación y la incorporación de esta parte. Yo me fui sin pena ni gloria de la Armada, después de 6 años. No tenía obra social, no tenía sueldo, no tenía nada. Y no me daban nada porque había sido suboficial, había sido militar. Entonces, con Néstor se modifica eso, nos reconoce con bonos la deuda, que la pudimos canjear algunos gracias a la federación que habíamos conformado en empresas de automotrices, por ejemplo, usamos los bonos para comprar un auto 0 kilómetros. Sí, tal cual. Muchos compañeros compraron y se pusieron a remisiar. Nos da la resolución 191 que correspondía al tema de salud, nos incorpora la obra social de PAMI. A partir de esa posibilidad nosotros gestionamos en ese momento, somos el único centro de jubilados, uno de los pocos centros de jubilados veteranos de guerra que hay en el país. O sea, no solamente tenemos una sede como veteranos de guerra, sino que somos centro de jubilados veteranos, aún sin ser jubilados, por el uso de usar, claro, porque recién nos estamos jubilando. PAMI. Por el hecho de usar PAMI. Tal cual. La atención psicológica, que tenemos muchísimos compañeros en el Carrillo, hoy día todavía con serios problemas de atención psiquiátrica. Tal cual. Sí. Muchísimos compañeros con problemas oncológicos. En la general, si vos lo hablás, decís, pero es lo mismo que le pasa a cualquiera. Sí, bueno, pero nuestro colectivo, a diferencia de los demás colectivos, es finito. Yo me muero mañana y no hay otro veterano de guerra y Dios no permita que haya otro veterano de guerra. Porque para eso tiene que haber habido una guerra. Obvio. Y va a volver a haber familias que se quedan sin sus familiares, sus seres queridos. Entonces, y hoy es peor todavía porque ahora es mixto, ahora hay hombres y mujeres. O sea, las pérdidas podrían ser peores hoy. Entonces, digo, nuestro colectivo es finito. En ese conflicto que hablabas, perdón, y ya seguimos con los chicos, porque te metiste en un tema, si mal no recuerdo, creo que desde que soy chiquito, obviamente, viene esta lucha y esta puja por los reconocimientos económicos y demás, ¿no? ¿Sigue existiendo esa grieta entre aquellos que estuvieron en territorio argentino trabajando para y los que estuvieron, por ejemplo, en el conflicto en sí mismo? Cada vez peor. De hecho, tengo ahora después de que pasen estos días, voy a hacer una presentación judicial con el abogado de la Federación, porque días pasados me mandan una foto de una nota del diario La Capital, que estoy tratando de buscar contactos para que me certifiquen esto. Yo vi la nota, nosotros le decimos casi voy, porque se quedaron en el continente, y no fue una decisión mía, fue una decisión del Estado, en donde reclama, otra vez, cada 2 de abril empezábamos con esta movida, ¿no? Donde reclaman la falta de atención del Estado, el no reconocimiento por la participación, bla, 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 pero perorata de todos los años, y hace una invitación a un almuerzo que no sé si es hoy, ahí creo que en el Club Sabio, no sé, o ya fue, estaba ahí, con el objetivo de conmemorar la gesta y a los veteranos de guerra. Pero mezcla esa parte de reclamo y todo con toda una nota que no sé siquiera si me la hicieron ustedes en algún momento. Entonces, no solamente imágenes y fotografías del museo. Entonces el tipo se arroga una cuestión para tener en claro, así como los ingleses ponen Lord o todas esas cosas, el Estado Nacional a nosotros nos da una distinción, un título honorífico, que es ese BGM, Veterano de Guerra de Malvinas. Yo firmo, de hecho firmo a partir del 83, de que salió la ley, firmo, y en vez de poner Luis Ferman pongo BGM, claro. ¿Viste? Y este tipo, digo, agarra, me pone ahí todas esas cuestiones y pone lo que hacemos nosotros, después de la invitación, digo, está haciendo usurpación, ya no solamente de títulos y honores, porque dice ser veterano de guerra cuando no lo es, declarado por el Estado,
Que tiene razón. Estaba bajo bandera y estaba presto. Ahora, no me podés comparar las situaciones. Y no soy yo quien las va a modificar, sino el Estado. Ahora, vos no podés decir, soy dueño del auto cuando el auto es tuyo. O sea, no es mío. Me gustaría, y capaz que sí, pero no es mío. Entonces, tengo que mantener esa diferencia. Y a su vez, no solamente usurpa mi título, sino que usurpa está usando fotografía, o sea, ya también se metió con mi persona. Claro, aparte. Entonces, ¿te gustaría en ese momento, en algún momento, saldar esa grieta? ¿Podría existir la posibilidad, más allá de que una decisión no personal, sino de Estado, porque es de Estado? Aceptaré, si viene del Estado, yo se lo dije cuando hicieron la presentación acá, no sé si no estabas vos en el año pasado. El Consejo Deliberante cuando hicieron la presentación que habían pedido la banca 21. Sí, yo estaba. ¿Te acordás que estábamos todos nosotros ahí y yo le estaba diciendo al que estaba hablando, que tenía la voz, mentiroso, se puso nervioso, el reclamo. Fueron a reclamar creo que 17 puntos al municipio y entre uno de ellos era 10.000 pesos de sueldo, que no tenemos nosotros, que somos la única entidad asesora de honor en el municipio. Claro. Entonces, con ese reconocimiento que le habían dado un tiempito antes, que fuera una medalla y un diploma, yo le había dicho a Petroni en su momento, que fue uno de los impulsores, le digo, no le des eso, porque eso va a generar un conflicto, van a tener otras pretensiones, y en realidad tiene que venir primero el certificado del Estado. Y yo se los dije a ellos, cuando el Estado a ustedes los reconozca como veteranos de guerra, yo diré son veteranos de guerra. Ahora, no va a haber posibilidad, creo yo, porque tengo muchísimos años de dirigente, de los 43 debo llevar 35 de dirigente. Digo, no hay forma de que podamos unirnos con ellos, porque desde el 83, de marzo del 83 que yo me fui de baja, con 2 hijos, en Buenos Aires casi por 2 años no conseguí trabajo, yo vivía de changa. Y me ayudaba mi viejo y mi suegro, porque yo no conseguía laburo porque yo era el loco de la guerra. Y estos muchachitos, como estuvieron bajo bandera, pero estuvieron en San Nicolás acá, o estuvieron en Buenos Aires en la casa, o siguieron trabajando en el taller o en la fábrica que habían entrado, no se querían mezclar con nosotros porque primero no teníamos nada, no teníamos reconocimiento, lo dijo Alfonsín. El tema Malvinas es un tanque atmosférico pesado de llevar, o sea, era un tanque lleno de M y habíamos perdido. Si hubiéramos ganado con Alfonsín hubiéramos estado en limusín. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo me voy a arrimar a vos si pierdo más de lo que tengo? Entonces, estos muchachitos del 83 al 2000 prácticamente no aparecieron. Nunca. Belloso, que se llena la boca diciendo estupideces, diciendo que es veterano de guerra y todo, sale todos los medios, como tiene la posibilidad porque es actor, ¿me entendés? Sale a mentir y la gente lo quiere porque es un buen actor y entonces dice, pobre tipo, no lo reconoce. El tipo estuvo en el sur, el tipo comió mejor que nosotros, el tipo, ¿me entendés? De hecho, cuando hubo un reclamo acá por el tema del Paraná, me fui solo y encuentro un grupo grande, eran como 14, 15, soldados continentales con las banderas de Malvinas acá y banderas. Entonces, todos los periodistas, no sé si estabas vos cubriendo la nota en el puerto. Esa no fui yo. Cuando vieron las banderas, la cosa, fueron todos los periodistas a sacar fotos. Entonces, yo en el grupo de soberanía que se había armado, pongo contento los truchos. En ese momento estaba solamente con la que era mi mujer. Me dijo, ¿no vas a hacer lío? Ya no me aguanté, ¿viste? Puse eso, guardé el celular y yo empecé a mirar los vagos. Claro, lo reciben el mensaje, empiezan a buscar porque sabían quién era. Cuando me ven, me empiezan a arrimar y así como ellos se arrimaban de acá, mi mujer se fue así. ¿Viste? Me quedé solito parado. Y ahí empezaron. Porque vos, que tal, papá. Y las discusiones de todos los años, bueno, no pasó a mayores porque estaba lleno de gente, entonces... Hasta que en un momento le digo, loco, a ver, ¿dónde estuviste? No, porque yo estaba en San Nicolás, estaba presto. Está, perfecto. Y vamos a hacer una cosa. Nos ponemos de acuerdo cualquier día de la semana. Nos vamos a la casa, por ejemplo, de Meraviglia, ¿no? Que todavía estaba Luisito Meraviglia vivo. Y Rosita, le digo, yo te voy a presentar a vos. Yo no voy a hablar más que eso. Y vos le vas a decir a esos 2 papás que están esperando a su hijo y no ven la hora de morirse ellos para reencontrarse con él, porque saben que él no va a volver, decirle cuáles son tus pretensiones, que vos querés ser considerado como el hijo. Y hacete cargo de lo que te dicen. Yo sé lo que le van a decir. ¿Me entendés? No podés. Entonces, llegado el caso que el Estado Nacional los reconozca, tendrán que hacer otra institución. Porque los que peleamos hace 43 años esto,
no podemos permitirnos, podemos incorporarte a vos como socio, que amás la causa y todo. Con ellos tenemos ese problema, que cuando estuvimos no nos respaldaron porque éramos locos. Y hoy que estamos todos medianamente bien, que logramos jubilarnos porque sacamos leyes y peleamos, logramos jubilarnos, yo todavía no tengo, yo cumplo 64 en agosto, y me jubilé hace 2. Yo me jubilé de educación, y jubilé compañeros míos 8 años antes en educación, con 50 y pico de años, que no nos regalaron nada porque pagamos los años después. Claro. Nos dieron la posibilidad de jubilarnos antes. ¿Me entendés? Entonces digo, cuando pasa, y después pasan estas cosas en donde te usurpan estas cuestiones y todo, no hay forma de llegar a un entendimiento. Más teniendo en cuenta que se separan de acá y hay como 5 grupos. No sabes a quién ver porque hay como 5 grupos. Acá empezó con el amigo Javier Tisera, sí. Empezó con el otro gordo que tiene la parrilla allá en la Montenegro, el dueño que era el dueño de radio, que tiene allá la parrilla en la Rotonda. La Rotonda Sur. ¿Viste? O sea, son chicos conocidos acá. Con Javier la mejor, porque si no fuera por Javier, hoy no estaríamos donde estamos. Javier nos sacó del pozo de la Plaza 9 de Julio, donde nos reuníamos, y del pozo del Estadio Bebán, y nos presentan la primera feria del libro, cuando se hacía en la escuela normal. O sea, a Javier le agradezco y le reconozco su trabajo en cuanto al sentimiento que tiene él por Malvinas y demás, porque nos ayudó muchísimo. Pero él estaba en esos grupos, después se termina yendo. Y así se van conformando grupitos porque se ponen mal con Montenegro. Y van cambiando. Y hacen otro, ¿viste? Entonces... 8:59 de la mañana, 2 de abril. José, ¿hay preguntas? Sí, yo algo que le he preguntado a varios combatientes, particularmente Gabriel Bruno, que estuvo en el Bahía Paraíso, amigo de la familia y orgullo de sus amigos, lo digo porque siempre el 2 de abril lo saludan. No sabía que habías estado en el mismo buque que Sergio, también le entrevisté a él y a Ramón Najar, particularmente a los 3 les hice la misma pregunta, que era cómo fue el regreso para ustedes, y todos coincidieron con lo mismo, primero con toda la parte de la falta de reconocimiento del Estado, la falta de reconocimiento de la sociedad, puesto que decís que tampoco les daban trabajo, pero más que nada desde la parte familiar, de que no los reconocían porque habían cambiado mucho, y vos estás mencionando que tenías 2 criaturas en ese momento. ¿Cómo fue tu regreso? En mi caso, como el de Sergio, nosotros regresamos un mes después, porque tuvimos que hacer reparaciones en Ushuaia en el barco, porque había sufrido muchos daños en el momento del hundimiento, desde el hundimiento hasta el 5 de mayo, que fuimos a Ushuaia a llevar los 278 compañeros, 77 y 78, el barco, cuando navegábamos, no era una navegación de placer. Entonces agarrábamos las olas como venían, olas de 8 a 10 metros, ráfaga de viento de más de 80 a 90 kilómetros por hora, hizo que un barco de la Segunda Guerra Mundial sufriera... sí, todos los daños. Los daños habido y por haber, ¿no? Todo. Los que no hicieron todos esos años lo hicieron en ese momento en 3 días. Tal cual. Entonces tuvimos que estar en Ushuaia, regresamos un mes después y particularmente nos pasó eso. Llegamos de noche, esperábamos que estuviera, aunque sea la banda de música, esperándonos. Nadie. Había 2 que recibieron las guías, que son las amarras para después poder amarrar el barco. Al otro día empezar a ordenar el tema de licencias y demás, a ver quién se iba, quién no se iba. Y por primera vez en 6 años de Puerto Belgrano vi entrar micros de línea civil, de larga distancia, adentro de la base, y se nos permitió salir de civil adentro de la base, subir al micro y de ahí volver a casa. O sea, ni siquiera hacer lo que hacíamos antes, que era salir de militar y en la ciudad de Punta Alta bañarnos, cambiarnos, claro, en lo que decíamos nosotros los taquilleros, donde guardábamos nuestra ropa de civil, y de ahí salir. No, totalmente escondido, con la premisa de no contar nada de lo que nos había pasado, ¿entendés? O sea, totalmente cercenada la libertad, ¿no? Entonces, ese es el sentimiento que todavía perdura hoy, que de hecho se iba a hacer un acto ahora de reconocimiento a los veteranos de guerra otra vez por este gobierno y terminó en la nada de vuelta. Tuvimos un solo acto donde participamos muchísimo, que de acá mis compañeros no quisieron ir, que fue para el Bicentenario el 9 de julio. Y ahí yo sentí esa aceptación del pueblo. Yo sentí, porque caminamos... Una fiesta, fue memorable. Caminamos no sé cuántas cuadras son, desde Retiro hasta
hasta el campo hípico, que es donde terminó, y era ver gente de las dos veredas, aplaudiéndolos, la policía saludándonos, y ver los edificios grandes donde caían papelitos y había banderas. Entonces yo me llevé eso en los ojos y le digo a los muchachos, no saben lo que se perdieron. Y estamos esperando la del 2 de abril. Ese fue el verdadero recibimiento que se esperaba en el momento. Ese es lo que nosotros creíamos, claro, que iba a pasar, tener en su momento, ¿no? No, ahora tenemos compañeros en prisión por supuestos hechos de lesa humanidad y todas estas cuestiones, y por ahí no sé si son más válidos que la condición de haber ido a defender la patria, ¿viste? No digo el hecho de haber torturado y nada, queda lejos de eso. Digo, los del levantamiento, por ejemplo, están todos inhabilitados y los que no se murieron siguen presos. Digo, ¿viste? No se ha completado nunca. Tenemos ese problema nosotros, ¿viste? La grieta no es solamente la tenemos entre nosotros acá, los que fueron y los que no. No, existen grietas en todos lados. Sino que políticamente también, y eso nos está afectando ahí, ¿viste? Tal cual. ¿Cómo? Yo quiero hacer una pregunta más reflexiva, y es si pudieses escribirle una carta o hablar con tu yo antes de Malvinas, ¿qué le dirías? Mierda. Gracias. Yo también le diría gracias. Hoy tengo orgullo de haber ido. Entonces, gracias. Solamente eso. Creo que eso es muy amplio, ¿no? Le podés poner todos los condimentos que quieras. Gracias porque, como decías vos, la anécdota del Chapulín, ¿viste? No es que no teníamos miedo. Es de idiota decir que no tenés miedo, entonces sos un loco. Y el loco a veces tiene acciones a favor o en contra, ¿no? Hasta correr riesgo propio. También hacer la reflexión esta de que los verdaderos héroes son los que quedaron, son los que dieron su vida, ¿no? Y en mi reflexión, que me ha traído muchos problemas internos, y lo voy a decir igual, los mártires del Belgrano, porque ese domingo estábamos de descanso. Después del ataque, posterior al ataque, después de las 16:02, que va el primer torpedo y a consecuencia el segundo, el tercero que pega en el casco del Bullar y no explota, gracias a Dios, hubo acciones heroicas. O sea, no todas las acciones, todos cumplimos una misión, todos éramos un eslabón en esta cuestión durante los 74 días. Ahora, hubo acciones que son merecedoras de decir héroes. El resto cumplimos nuestra misión, hicimos nuestra parte. Yo tuve la suerte de volver, y cuando me he parado al frente de Meraviglia, o al frente de Pallares, o al frente de Velázquez, o al frente de Sosa, hasta tuve bronca de haber vuelto. Porque ver a esos papás el sufrimiento que tenían encima con el tiempo, porque al principio ellos nos aceptaron a nosotros como sus hijos, pero yo me casé, como todos, tenemos un soltero solo, creo que tenemos en el grupo nuestro, todos nos casamos, entonces ya, ¿viste? Ya se perdieron no solamente al hijo, sino la posibilidad de tener la familia, claro. Después perdieron la posibilidad de tener los nietos, y hoy mi papá tiene bisnietos. El viejo tiene 94, casi tiene bisnietos. Entonces, verlo a los papás que en vez de cerrarle la herida, se la empezamos a abrir con el tiempo. Porque veían que no solamente tenían la cama vacía del hijo, sino que no tenían todo lo otro. Que no tenía todo lo otro, ¿me entendés? Tal cual. Entonces, empezamos a sentir sentimiento de culpa. Por ese motivo, yo tuve muchísimos años. A mí me hacen la revisación médica en el 2016. La fuerza me hace la revisación médica en el 2016. Me declaran un 30% de discapacidad por estrés postraumático. Así que podía haber pasado cualquier cosa en todo ese tiempo, por falta de atención. Bueno, de hecho, en realidad, la falta de atención hizo que muchos combatientes después decidieran, más de los que cayeron en el conflicto. Los primeros 15 años fueron alrededor de 1000 compañeros suicidados. Sí. Por falta de atención. Un caso puntual, estábamos en La Plata, yo había ido a verlo a José María Díaz Bancalari, cuando estaba de diputado, antes de ser nacional, estaba provincial,
aprovechando la movilización que habíamos hecho todos de la federación, como nicoleño hablé con él y le pedía que nos atendiera. Y en ese momento nos llega un comunicado de un compañero de Rosario que el día anterior había recibido la casa, porque Rosario le habían hecho un censo y le habían dado un barrio a los veteranos de guerra que estaban sin casa. Y en el previo al acto subió al monumento, porque ellos tienen un lugar en donde guardan las banderas, ahí adentro del monumento, y se tiró de arriba y cayó y se mató. Entonces, el que era presidente de la Federación de Santa Fe me decía, se puso re mal, dice, yo estuve con él anoche. Él estaba haciendo las empanadas que íbamos a comer el día del acto. Dice, y yo pensé que estaba todo solucionado, porque le conseguimos la casa, tenía todo. Pero no nos preocupamos por el interno, ¿viste? Tal cual. Estamos bien, pero sí. En los primeros años mi mejor amiga fue la psiquiatra, hasta que decidí dejar de medicarme, y hoy por hoy tengo mi mejor amiga, es la psicóloga. De hecho, mañana tengo una charla a las 7:30 en La Emilia y me acompaña. La salud mental es fundamental. Es fundamental. Sí, es fundamental. Aparte, en un país donde en historia reciente no tenemos hechos en los cuales... Los últimos 200 años no tuvimos. Claro, por eso, no tenemos una cultura de guerra. No somos Estados Unidos. No pudimos hablar con San Martín, y que a ellos les costó un montón. Tal cual, obvio, sí. Estados Unidos tuvo que hacer otra guerra más después de Vietnam, porque no sabían cómo accionar con sus veteranos de guerra. Exactamente. Porque les llegaron drogadictos, les llegaron sidosos, les llegaron enfermos, y todo eso se empezó a transmitir en Estados Unidos. La sociedad. Y nosotros, ¿qué teníamos? Esa visión, teníamos la visión del Rambo. Entonces los industriales dijeron, no, a estos locos no los tomamos. No los vamos a curar porque sale mucha plata. Déjalo tirado si se va a morir. ¿Entendés? Entonces, bajo esa premisa, a Estados Unidos les costó otra guerra y le sigue costando, porque aún reconoce a medias, porque si miramos algunos de estos programas que andan por la televisión, de programas de allá, por ahí le construyen, alguna asociación le construye una casa a un veterano de guerra que se quedó sin casa y no tiene la pierna. Sí, sí. O sea, no es fácil para los tipos. Sí, sí. Y ellos viven en guerra. Y teniendo, exactamente. Ellos viven en guerra. Todo el tiempo. Pero ellos mismos no entendieron, cuando fueron dirigentes nuestros, Estados Unidos, ellos mismos no entendieron cómo nosotros todavía no habíamos tenido revisación médica. Claro, porque llegar al 2016 es al principio, lo único que yo pasé jodido fue el primer clic, en donde pensé un poquito en mi familia, porque el trabajo diario hacía que no pudiera detenerme en estas cuestiones. El primer clic fue saber que habían hundido el Belgrano, que nosotros éramos escolta. Claro. El primer clic. Después el trabajo otra vez, se pasa, ¿no? Segundo, me salgo de la sala de máquina, se abrió la condición, aproveché, salgo, entonces en vez de orinar en el fondo del barco, en el casco, porque no podíamos salir de la máquina, porque los barcos se cierran en compartimentos estancos, entonces no podés abrir, te abren, te tiran un tacho con comida y te cierran de vuelta. Las cañerías pasan las paredes, están todas soldadas para que claro. si se inunda una parte, el otro puedan, no. Tal cual. Puedan tener flotabilidad. Se permite salir un rato, me escapo al baño y estoy orinando y miro por el espejo y veo un bulto, y cuando miro para atrás veo un compañero del Belgrano envuelto en un nylon negro. Entonces, a la mierda. ¿Entendés? Fue el segundo. Y el tercero fue un compañero que cuando bajo al comedor a ver si podía rascar algo de pan, estaba todo quemado con las manos así, que casi lo choco. Entonces, esos tres, ¿viste? Son esas sensaciones. Digo, eso podría haber generado en mí, como en la gente de Cromañón, como en todos los que tienen un accidente de tránsito normal, traumático, te queda mínimamente es un 5%. Tratado con tiempo, vos lo sanás. Pasado... Ahora... del 2000, mucho tiempo, del 82 al 2016 es mucho tiempo. Ese 5%... No, se acrecentó, hizo... Entonces tengo compañeros en tierra, por ejemplo, que tienen... algunos fueron declarados legalmente disidiota, ¿no? Tienen que poner curadora y todo porque no pueden no son autosuficientes. ¿Entendés? Están bien físicamente porque no tuvieron problemas, no tienen esquirlas, no tienen amputaciones, pero psiquiátricamente están, están mal. Sí. Son heridas que en realidad no son visibles. Eso es lo que yo digo, que el Estado... Entonces la sociedad ya ahora, de hecho, participamos en cuanta actividad social hay. Acá en pandemia nosotros los primeros 3 meses repartimos comida en 4 comederos. Vos sabés que eso es un punto... son súper solidarios.
Porque mamamos eso. Esa solidaridad... Devolvemos a la sociedad lo que la sociedad hizo con nosotros, que lo recibiéramos o no es otro cantar. Ver a la viejita, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero Piarina Delesi, una viejita actriz que fue y se sacó los aritos y la cadenita de oro y le entregó en el Fondo Patriótico. Mi viejo que entregaba 2 horas diarias de trabajo a una cuenta especial para el Fondo Patriótico. O sea, ver la solidaridad de la gente y ver después que parte del Estado se comió eso. Terrible. Es bronca. Con el tiempo algo se revirtió porque yo me entero que, por ejemplo, uno de los caídos que tenemos nosotros acá es Mauricio Ricarte. Mauricio era internado en un colegio acá en Rojo, sale a los 18 para hacer su servicio militar. O sea, vivió encerrado toda una vida y no volvió. El hermano que había estado internado junto con él, gracias al padre Dionisio, creo que se llamaba, que era el regente de esa institución, gestiona ante las Fuerzas Armadas y con el Fondo Patriótico a Ramón Ricarte, que es su hermano, le dan en reconocimiento al fallecimiento de su hermano la casa allá por las Mellizas. O sea, es el primer caso que yo veo real en donde se usó el Fondo Patriótico. Claro. Hoy por hoy estamos reclamándole al Estado los 10 años de abandono de persona, en muchos casos vía judicial, y se está pagando ese reconocimiento histórico desde el Fondo Patriótico. O sea, algo de plata quedó en algún lado. Claro, está, pero bueno, se tiene que hacer un buen uso. Y tiene que va para otros bolsillos, ¿viste? Agradecerte por esta visita, por estar acá. Creo que todo el staff, estas cosas a mí me emocionan mucho. Creo que todo el staff y gran parte de la sociedad hoy tiene un respeto hacia ustedes que quizás se merecía desde el primer momento. Creo que hay una deuda todavía de parte de la sociedad que se tiene que llevar mucho más allá, ¿no? Y que tienen que caminar como si estuviésemos viendo a San Martín en la calle, a Belgrano en la calle, porque creo que están a esa altura, a ese nivel. Hablando las distancias, tienen la posibilidad que nosotros no tuvimos. Exactamente, y necesitan ese reconocimiento de parte nuestra, y es un trabajo constante que es muy... A ver, me genera muchas cosas porque digo, ustedes lucharon aparte de luchar por ustedes, lucharon por nosotros, pero volvieron y siguieron luchando también por ustedes, porque es una construcción la que fueron haciendo. Y acá voy a traer en realidad, para poder cerrar esto, y necesito tu reflexión, y hablábamos de Estados Unidos, y uno a veces se cría viendo ciertas imágenes y las va uniendo en su cabeza. Y se me viene, no sé por qué ahora, la imagen y la escena en la que Tom Hanks, en Rescatando al Soldado Ryan, le dice, vive con orgullo tu vida, y él muere. Digo, ¿estás orgulloso de tu vida, de haber dejado eso que pasó, esos compañeros, esas muertes, esas familias que quedaron sin hijos, sin padres, sin hermanos? ¿Estás orgulloso? Sin hacer apología de la guerra, está resumido acá. Sí, muy. ¿Y sentís que te hacemos sentir orgullo? Y a veces ya uno no piensa en el otro, no es lo que uno siente, es la pasión y todo lo que yo tengo es algo que se fue generando con el tiempo en mí. Trato de transmitirlo, a veces se acepta, a veces no se acepta, es una tarea que yo tengo interna, ser esa voz y quizás cometemos el error, ¿no? de siempre decir que somos la voz de los chicos que se quedaron de guardia eterna. Y me pasó algo, y por ahí cerramos con esto, digo, en este viaje que pude hacer, entre tantas cosas, de tantos lugares que recorrí, porque caminé como no caminé en mi vida y lloré lo que no lloré en mi vida, cuando encontré ese pedazo de manta que yo me arrodillé para tocarla, yo sentí el abrazo, se me pararon todos los pelos, yo sentí eso. Y después hablando con mi exmujer me decía ella, ustedes tienen que llevar algún capellán, algún cura, algo, y que les dé libertad al alma, porque les están poniendo una exigencia muy importante a ellos. Uh-huh. Ellos son la custodia, son la guardia eterna, entonces no le estamos dando paz. Y con ese sentimiento que tuve yo de acá, digo, quizás tenga razón, ¿no? Dentro de tantas cosas que me dijo, quizás tenga razón.
Digo, tendríamos que liberarlos a ellos de eso, ¿no? Y empezar a tomar nosotros el tema por nosotros propios. Digo, yo no quiero ya dejar de ser la voz de ellos para ser mi voz y contar la historia como yo la viví, ¿no? Por eso yo digo a los chicos cuando voy a dar charlas, vos preguntás lo que vos quieras y yo te puedo contestar de dos maneras. Primero porque tengo tantos años de dirigente que conozco a tanta gente y hemos tenido charlas mediante un vino con compañeros que han estado en distintas situaciones. Viajé el año pasado con chicos que iban contando desde que llegaron, cómo llegamos, dónde caminamos, dónde fuimos, entonces empezar a transitar ese mismo camino con ellos y sentirlo. Digo, dejarlo a los otros en paz y empezar a hablar yo desde mi lugar y contarles a ellos lo que vivieron los chicos de tierra por lo que me contaron ellos. Claro. Y contar lo que yo viví en el barco. Entonces, darle la real dimensión a esto. Es decir, cada uno fue un eslaboncito en una gran máquina. La nuestra funcionó a la perfección porque nos llevó y nos trajo. Y rendir honores a los muchachos que quedaron para que puedan descansar en paz de una vez por todas. Con nosotros en este 2 de abril especial Luis Feldman, y nosotros sí vamos a decirte y vamos a escribir en esa carta que te preguntó Kuma, ¿qué le escribirías a tu niño en realidad en ese momento? Te vamos a decir dos, vamos a sumar una más. Perdón por aquellos que no pudieron valorar todo lo que hicieron y gracias también. Muchísimas gracias. No, gracias, de verdad. Muchas gracias, chicos. Bueno, nosotros nos quedamos, tenemos mucho más en este 2 de abril, vamos a seguir compartiendo PDF y gracias, Luis.